Invitado especial. Y bueno, tengo el gusto de recibir aquí en el estudio, en esta mesa de trabajo, al director de Desarrollo Institucional de la Fundación V-Comic, es Mauricio García. Mauricio, gracias por estar acá con nosotros esta tarde. Oye, se va a desarrollar la primera convención de cómics, manga y coleccionables en el Nido del Halcón de la Universidad Veracruzana. Llama la atención sobre todo porque estarán próximos a hacerlo el 14 y 15 de abril. Y en nuestro país te preguntaría qué tan arraigada está la cultura del cómic, por ejemplo. Fíjate que para la Fundación V es muy interesante y muy importante realizar esto, porque a final de cuentas pareciera que esto de la manga, coleccionables y demás como que es un público muy homogéneo, pero la verdad es que es sumamente heterogéneo. En realidad tienes gente que va, que es gente joven, muchos de los estudiantes, como también gente mayor, gente ya muy mayor, que les interesa alguna cuestión que tiene que ver con los coleccionables. Entonces, la verdad es que sí, en México yo más bien considero que no se le ha dado tanta la difusión. Está muy arraigado porque se desarrollan eventos en todo el país, tanto en la Ciudad de México, aquí en Jalapa se han desarrollado algunos, y la gente acude. Realmente es una cuestión que no se le ha dado el peso que yo considero que debe de ser. Entonces, es una muy buena oportunidad, sobre todo para ir de manera familiar. No es una cuestión que tenga que ver específicamente porque a ti te guste la manga o porque a ti te guste un coleccionable, no. Es todo lo que hay alrededor de eso, todo lo que tú ves en un cómic o lo que ves en una película, gente que está disfrazada con lo que tú ves en los cómics. Entonces fue algo muy interesante. Es un momento familiar que puede resultar muy interesante para todos los integrantes de la familia, desde el pequeñito, que menor de 1.20 no paga boleto, hasta los más grandes. Vale mucho la pena. A ver, esto es muy importante porque cuando hablamos de cómics y cuando explicas, por ejemplo, manga y coleccionables, ahí son términos que a lo mejor para la ciudadanía, los radioescuchas y televidentes que no están tan arraigados en la cultura de la lectura del cómic y de estas cuestiones, no tienen muy presente. A ver, ¿qué es una manga? Para que primero entienda la gente, y por supuesto qué son los coleccionables, porque habrá quien piense que pues son libritos de estampitas, habrá quien piense que son muñequitos. ¿Qué son? Mira, en realidad, coleccionables pueden ser muchísimas cosas, pero generalmente lo que uno busca es coleccionar algún elemento que tiene que ver quizá con un superhéroe o con una historia. Manga es un tipo propiamente de cómic que existe y que de ahí se va, digámosle, desarrollando hacia otros. Pero es algo sumamente amplio. Pueden entrar videojuegos, vamos a tener una serie de cosas que van a ilustrar, y por eso es importante y es interesante que acudan, porque por ponerte nada más un ejemplo, se va a realizar la final del torneo intercolegial de eSports, que significa que son videojuegos, pero que para la gente que los hace es como si realmente hicieras un deporte, y ahí lo vamos a ver. Como vamos a tener la presencia de clubes como el de Harry Potter, como el de Star Wars, el de Hot Wheels, que van a platicar precisamente de estos clubes. Entonces creo yo que es interesante porque los talleres van a ilustrar precisamente qué es manga, precisamente qué es coleccionable. Vamos a tener las visitas de ilustradores muy importantes, como René Córdoba, como Jorge Break. Va a haber cosplayers, gente que se viste, que se disfraza de algún elemento o de algún personaje. Yo creo que es interesante porque, insisto, es algo a lo que no estamos acostumbrados. A lo mejor la gente de mi edad tenemos más bien el coleccionable y nos imaginamos el cómic, pero hay toda una generación que ya es al actual, que tiene un espectro completamente distinto al que tenemos nosotros de lo que es un coleccionable, ¿no? Acabas de tocar ahorita un punto bien interesante, porque cuando hablábamos de cómics y haciendo la revisión sobre el tema, este evento, esta primera convención de cómics, mangas y coleccionables que hace la Universidad Veracruzana a través de la Fundación V, encontrábamos este término y va a haber presentes y los van a poder conocer, cosplayer. ¿Quiénes son estos cosplayer? ¿Qué significan? ¿Por qué se caracterizan? ¿Por qué coleccionan vestimentas de este tipo? ¿Y es una forma de vida? Es más bien un hobby. Aunque existe gente que vive de eso, efectivamente, la forma en la que se disfrazan, la forma, los personajes que buscan de manga y que finalmente es con lo que se visten, se vuelve algo que ya es parte de las mismas convenciones. Entonces, muchas convenciones buscan a los que ya tienen como más historia en esta forma de disfrazarse, precisamente porque a final de cuentas viste más el evento, porque es la gente con la que te imaginas tomándote una fotografía, o es un personaje que tú has visto impreso, que lo has visto a lo mejor en algún otro medio, pero no
no lo vas a ver en vivo disfrazado como tal, ¿no? Entonces se vuelve muy interesante porque no nada más son ellos los que vienen, sino va a haber gente también que va a llegar disfrazada, eso lo podemos garantizar, gente que le gusta hacerlo. Entonces vamos a tener ahí un desfile a lo mejor de disfraces de muchas películas, de muchos cómics y demás, y va a ser interesante todos juntos, ¿no? De hecho va a haber hasta un sorteo para ver quiénes son los mejores disfraces en varias categorías. A ver, esto es mucho también importante, muy importante, porque, a ver, de que yo recuerde, en mi caso personal, mi primer acercamiento a la lectura se dio a través de un cómic. Cuando éramos pequeños, pues leías a Tom y Jerry, leías la Liga de la Justicia, estas cosas. Hay en todo esto, pues, una gran acepción de gente que le gusta coleccionar por la lectura del mismo cómic o porque imagina realidades. ¿Qué fomenta el cómic? ¿La lectura o imaginar realidades que no son las que realmente se viven en el entorno? Mira, pedagógicamente, el cómic es un instrumento que lo recomienda, por ejemplo, para el aprendizaje de idiomas. Tú puedes tener cómics en distintos idiomas, y evidentemente como está ilustrado, lo que comenta el personaje contra lo que tú estás viendo te va dando claramente una idea. Entonces lo sugieren mucho como para reforzar el aprendizaje en los idiomas. Pero al final de cuentas la gente se motiva, así como hay gente que a lo mejor colecciona trenecitos, o como hay gente que puede coleccionar monedas o timbres, hay gente que colecciona los cómics, que cree en las historias, vive las historias, las disfruta y está esperando que venga la conclusión y que vea cómo se van a juntar. Tanto de esto es precisamente que es toda una industria la que hay alrededor. Hablo de industrias que hablamos hasta de música. Orquestas completas que se dedican a hacer la música de los videojuegos o la música de todos estos personajes. Y no es cualquier música. Hablamos de una orquesta completa, una filarmónica completa tocando esto, ¿no? Ahí tocaste algo que va a mi siguiente pregunta. Hay quien comienza a vivir el cómic como una realidad paralela. ¿En nuestro país hay cultura por vivir así, esta forma? No me atrevería a responderlo porque no creo tener la respuesta exacta, pero creo yo que hay gente que su día cotidiano tiene que ver con el coleccionable o con manga o con un cómic. Es decir, yo recuerdo compañeros míos y he visto gente que traen sus camisetas y que lo viven y que su tema de plática es eso. En un café, hace días estuve y juntos estaban platicando unos muchachos, chavos, se veían universitarios, y por Dios, la conversación fue de 1 hora completa y estaban hablando precisamente de eso. Entonces, definitivamente forma parte del cotidiano, de lo cotidiano para algunas personas. Hay culturas como en Japón, por ejemplo, donde está muy desarrollado esto. Es correcto. Hablamos de una industria, ya lo mencionabas muy bien. Te preguntaría, ¿se tiene cuantificado cuánto genera de ingresos esta industria en nuestro país y a cuántas personas le da trabajo? No, pero seguramente varios de los expositores que van a estar ahí tienen esa información, precisamente porque no solamente acuden a este evento, sino que acuden a los de la Ciudad de México y a otros. Entonces tienen perfectamente medido esa parte. Va a haber precisamente varias conferencias que van a tener que ver con la historia de los coleccionables, de qué es manga, de cómo se hacen estos cómics, ejemplos de ilustración y hasta talleres, precisamente para que la gente entienda por qué tienen características muy específicas algunos coleccionables, por qué, por ejemplo, a lo mejor tenemos caricaturas que son, o coleccionables que son orientales precisamente, pero que no se les ven ojos rasgados o que tienen características que no son de la gente oriental. Es decir, hay una serie de cosas ahí que están involucradas y yo creo que tiene que ver mucho también con una cuestión cultural. Entonces vamos a ver en México qué es lo que sucede y creo que esta reunión es algo interesante como para que sea la primera de muchas que van a venir. ¿Qué clase de juegos existen? Porque vemos que va a haber torneos y entre ellos vemos que hay torneos de cartas y hay puntos de la ciudad de Jalapa específicos en donde hemos visto locales donde se sientan jóvenes en mesas a intercambiar barajitas y se pasan horas ahí y invierten también una gran cantidad de recursos en la compra de estas y no nada más de este tipo de tarjetas o de cartas, sino comparten también las vivencias que tienen respecto, por ejemplo, de los videojuegos con los cuales interactúan y pueden interactuar directamente con el juego, como también con otros, y sobre eso es parte de lo que ellos hacen cotidianamente. Vamos a tener demostraciones también de esto y algunos juegos interesantes que van a poder conocer ahí, independientemente de que de los expositores que va a haber van a presentar a exhibición cómics,
como también juegos, con la intención de que la gente los tenga más de cerca, los conozca y quizás hasta los pueda jugar. A ver, Mauricio García, recuérdale al auditorio dónde se va a llevar a cabo la primera convención de cómics, mangas y coleccionables. Es el sábado 13 y el domingo 14 de abril en el Gimnasio Nido del Halcón, que está aquí en el Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte aquí en Jalapa. Tiene un precio de 40 pesos la entrada, es bastante económico y tiene una gran ventaja. Como es una convención, ustedes pueden comprar su boleto a la entrada en las taquillas del gimnasio propiamente, reciben ese boleto, pero ese boleto les va a permitir entrar y si desean salir, pueden volver a entrar el mismo día sin tener que pagar otra vez el boleto. Es decir, el chiste es que ustedes recorran toda la convención, que puedan conocer, leer, tocar, practicar a lo mejor algún juego, como también a lo mejor tomar algún taller, escuchar alguna conferencia. Entonces vale mucho la pena. Y algo importante, es una actividad de la que es familiar. Puede ir, te digo, el papá, la mamá, a lo mejor el abuelito, porque ahí van a estar presentes algunas cosas que quizás nosotros no ubicamos, pero una gente más grande las va a poder ubicar. Y evidentemente, ya que hablamos de coleccionables, habrá mercado para quien colecciona, por ejemplo, revistas y que se llegan a cotizar en miles de millones, por supuesto, porque ya alcanzan algunos valores sumamente importantes para ese nicho de personas que son seguidores, ¿no? Sí, efectivamente. Los expositores van a poder dar opiniones, van a poder conocer a lo mejor coleccionables que alguien tenga y que los quieran mostrar, a lo mejor cómo mostrar los suyos, ¿no? A final de cuentas ellos viven específicamente de eso y comparten ese gusto. Pues Mauricio García, director de Desarrollo Institucional de la Fundación VCómic, gracias por venir, por platicar, por invitar al auditorio. Interesante para quienes no estamos tan adentrados en este mundo, pero pues para que se acerque, porque seguramente si tiene usted hijos chiquitos, alguno de ellos, ya sean niñas o niños. Corrección, es la fundación de la Universidad Veracruzana, Fundación V. El evento es VCómic. VCómic, muy bien, pues ahí está hecha la aclaración. Nosotros vamos a hacer una pausa y está la invitación. No